La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Bienvenidos a todas y todos a la presentación del libro de esta novela histórica titulada El legado del príncipe de Cachemira. Su autor, Reza Emilio Yuma, quien tuve la oportunidad hace algunos años de presentar otro libro de su autoría titulado Mil besos, sueño mediterráneo, otro libro de viajes, de lugares asombrosos que capturan nuestra imaginación, de ciudades extrañables que se suceden unas a otras y son el escenario del amor y la pasión. Con estos antecedentes teníamos que leer y dar a conocer un libro extraordinario, El legado del príncipe de Cachemira. Leer este libro de Reza Emilio, esta novela histórica, es apasionante. Un libro que llega a mis manos y a México con algunos años de retraso, pero no por eso menos interesante de leer hoy. La novela histórica es un subgénero narrativo que, aunque es una obra de ficción, recrea un periodo histórico en el cual se sitúan acciones y personajes reales con ojos de hoy, para así ayudar a entender el presente. Toda obra habla más de la época en que fue escrita que de la época en que estudia o narra. Yuma realiza un brillante rescate de una historia olvidada, mejor dicho, marginada por la derrota, por la violencia simbólica, discursiva y de guerra de la corona española, los reyes católicos. Se nos obligó a olvidar la grandeza, el gran legado de la cultura y la ciencia musulmana en un mundo oscuro. Esta cultura que atraviesa una gran parte del mundo conocido en ese momento, que hizo posible los cambios en el mundo cristiano europeo. Este rescate histórico es algo vital para el autor, y no solo de la historia objetiva y de los aportes culturales y científicos al mundo cristiano, sino también de darle vida, es decir, pasión, amor, violencia y tantas otras emociones que son y están en la vida de cualquiera de nosotros. El legado de Gita es lo que él y todos ellos son hoy, parte de nuestra cultura, desde la comida hasta la más alta refinación. Yuma nos afirma inconscientemente que el legado de este príncipe Cachemira es la vida, no solamente del protagonista, que a pesar de la derrota perdura, sino de muchas vidas que se construyeron durante siglos, que a pesar de todo, pero a pesar de todo, son parte de nuestra propia historia. Una parte del libro reza, tal vez el autor está presente en él. Entra en tu palacio, nuestra casa es ahora la tuya, ya te prometí en Toledo. Entré por la puerta principal, y de todas las salas me llamó la atención Irak, y un gran salón de mosaicos bizantinos muy representativos de la cultura siria que dio vida a la estirpe omeya. Por todos los pasillos había piezas romanas y persas de la época islámica. Bajé por unas escaleras hasta llegar a los baños. Jamás había visto semejante cosa. Era el lujo, su estilo más evidente, pero hecho de una manera sutil, con gran delicadeza. Subí de nuevo por un pasillo repleto de espejos, algo indicativo de la enorme riqueza que había por todo el palacio. A lo largo de mi vida había visto pocos espejos, y siempre me habían parecido un artilugio de brujería. Me paré ante uno y me sorprendió la cara que tenía. Me reconocí enseguida y reconocí que los médicos de Toledo me habían atendido bien, porque en mi rostro no había huellas de la guerra y el sufrimiento. Mis ojos no parecían tan verdes, sino más negros y vivos, con mirada sigilosa. Pero lo que más me sorprendió fue la ropa que vestía. No entendía la necesidad de tanto lujo. Me habían cortado el cabello, otra novedad porque nunca lo había llevado tan corto. Pero algo no cuadraba. Me toqué los hombros y noté mi pelo ondulado cubriendo. Veía también las trenzas, pero nada de eso se reflejaba en el espejo. No entendía lo que veía, y de repente salió un brazo que me tocó la mejilla y pasó la mano por mis cabellos de grandes rizos. El reflejo tenía lágrimas,
pero cuando pasé el dedo por mis pestañas estaban secas. Miré al espejo otra vez, mi propia imagen salió de él para abrazarme. El califa entró en la sala con balada, que habló con el reflejo en el espejo y dijo: reza, saluda a tu padre. Reza Emilio Yuma nació en Toronto, Canadá. Se tituló en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas en la Universidad de Columbia, a una edad muy joven. Posteriormente llega a España y hoy reside en Cozumel, México. Gracias por su presencia a todos ustedes. Y dejo con ustedes a Reza Emilio Yuma y su libro El legado del príncipe de Cachemira. Hola, muy buenos días. Soy licenciado Reza Emilio Juma. Primero, muchísimas gracias a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por esta cordial invitación. Es la cuarta vez que presento en el marco de la FUL y muy agradecido por tomarme en cuenta y por brindarme este espacio para poder presentar mi libro, mi novela, El legado del príncipe de Cachemira. Primero, para los que no me conocen, como he dicho antes, soy licenciado en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. También soy maestro y, por supuesto, pues novelista, ¿no? El primer libro que publiqué fue Mil besos en el 2014. En el 2015 publiqué mi novela histórica, El legado del príncipe de Cachemira. Y luego en el 2016 publiqué otra novela, un thriller psicológico titulada La trapecista, que fue obra teatral en la ciudad de Bogotá, Colombia. Y luego en el 2019 saqué otra edición de Mil besos, esta versión Sueño Mediterráneo, que fue como un homenaje para mi público en México. Y ahora estoy trabajando en dos novelas. Una es Lágrimas de arena y el otro todavía no tiene título, pero está basado en la mitología mexicana y espero pronto tener noticias acerca de estas dos obras que quedan pendientes. Entonces la gente igual está preguntando, pero bueno, de todos estos libros, ¿por qué está presentando El legado del príncipe de Cachemira, que es una novela que publiqué en el 2015? Bueno, hace muy poco tiempo, y cuando digo poco tiempo, pues tal vez hace 2 meses apenas, tomamos la decisión de que vamos a sacar El legado del príncipe de Cachemira en inglés y lo vamos a lanzar en Estados Unidos. Entonces otra vez estamos retomando esta preciosa historia, esta novela histórica, que de hecho me trae los mejores recuerdos de toda mi carrera literaria. Yo creo que fue el proyecto más atrevido de todos mis libros. Estamos hablando de una novela histórica muy bien investigada, con casi 500 páginas. Y de hecho lo más curioso de todo es que fue el libro que menos tardé en redactar y escribir, editar, porque lo escribí de una manera muy explosiva. Yo me acuerdo muy bien en el 2015, estando 11, 12 horas seguidas en mi casa trabajando en este libro, no solamente escribiendo, pero lógicamente investigando también, que ese es un tema de las novelas históricas. Yo, como dije antes, yo estudié ciencias políticas, pero con un enfoque muy importante en la historia. Yo domino esta parte de la historia del mundo, que luego vamos a hablar más acerca del contexto histórico. Sin embargo, cuando escribes una novela, pues constantemente tienes que estar corroborando datos, hechos, fechas. Entonces fue algo muy divertido y por supuesto, aparte de mis conocimientos previos, aprendí mucho con este libro. Por eso digo, el proyecto más atrevido y más divertido a la vez. Em, ¿Cómo surgió El legado del príncipe de Cachemira? Bueno, como he dicho antes, es mi segundo libro. El primero fue Mil besos. Y cuando publiqué Mil besos, yo era un escritor novel. Un escritor novel es uno que no tiene experiencia, que está con su primera publicación, que no es conocido. Lo aceptaron bien en España, porque es en España donde hice la gira de este libro. Pero a la vez la gente de confianza en mi entorno, en mi círculo de amigos, me decían: Reza, la historia está muy bien,
se ve que tú entiendes mucho de la geografía, de la historia, tienes el don de poder enganchar a la gente, se ve que tienes creatividad, pero tenías algunos problemas con cuestiones de reacción y ortografía. Entonces es cuando me di cuenta que ese libro lo publiqué demasiado rápido. Podía haber tomado más tiempo, hacer un trabajo más esmero, con mayor cuidado. Entonces, para demostrar a mi público, los que confiaban en mí con 1000 besos, yo les quería demostrar de que sí, no solamente tengo creatividad, no solamente tengo imaginación, no solamente domino la historia o puedo hacer una novela basada en una aventura que puede enganchar a la gente, también sé escribir. Y ese es un punto muy importante también. Entonces, eso fue mi reto con el legado del príncipe de Cachemira y por eso te digo que lo escribí de una manera muy explosiva porque tenía muchas ganas de demostrar a ese público que Reza Emilio Yuma sí sabe escribir. Em, el legado del príncipe de Cachemira embarca más o menos lo que es el recorrido desde la India hasta Al-Ándalus en España. Recorre principalmente el antiguo imperio persa, o lo que es Irán, la tierra de los arios, Mesopotamia, Babilonia, o lo que era Babilonia antes, Siria, Palestina, Egipto, Constantinopla, que era el centro del mundo en esta época, en la sede del imperio romano y el imperio cristiano, Sicilia un poquito y por supuesto Al-Ándalus. Y estamos hablando del siglo X. Entonces, los que no dominan la historia de esta parte del mundo y de esta época, estamos hablando de una época que tenemos más o menos 3 o 4 imperios que dominaban el antiguo mundo. O sea, cuando yo hablo del antiguo mundo, pues lógicamente estoy hablando lo que embarca la India hasta España, que sería toda Europa, Oriente Próximo, Asia, sin tomar en cuenta lo que es hoy en día Latinoamérica y las civilizaciones que había en esa época, que también eran muy importantes, pero estamos hablando de otra parte geográfica. Entonces, los imperios que dominaban esta época, por supuesto, Constantinopla, que era el nuevo imperio romano, la sede del imperio cristiano, que sería hoy en día los cristianos ortodoxos. Yo diría que Constantinopla, según mis investigaciones y según todo lo que yo he leído acerca de esta época, Constantinopla para mí, en mi humilde opinión, fue la ciudad más importante de la historia del mundo. Entonces esa es una frase muy atrevida, pero sí, yo lo siento, no solamente por sus repercusiones o su importancia histórica, sino cultural, sociológica, religiosa. Realmente es donde el cristiano no nació. Lógicamente el cristianismo nació en Palestina, agarró su auge en Egipto, pero fue el imperio bizantino y lo que es la capital de Constantinopla, que la religión cristiana pudo extenderse por todo lo que es Oriente Próximo, Asia y por supuesto Europa y después Latinoamérica. Entonces Constantinopla es un imperio muy importante en esta época, y no solamente en esta época, fue muy importante más o menos del siglo V hasta más o menos el siglo XIII, cuando fue saqueado no por los musulmanes, sino por los venecianos en la Cuarta Cruzada. Y luego está el califato fatimí. El califato fatimí es un califato musulmán, por supuesto, pero un califato chií, no suní. Entonces, su base estaba en el Cairo, en Egipto, y ellos dominaban más o menos Egipto, Libia, Túnez, más o menos llegando hasta el Magreb, lo que podría ser Marruecos hoy en día. Por supuesto, Palestina, y en una época, pues las ciudades sagradas de los musulmanes, que serían Meca y Medina, y por supuesto Jerusalén.
Y luego también están los abasidas. Yo también pienso que los abasidas en cuestiones de tiempo era el imperio más importante de la historia del mundo musulmán, que tenían su sede en Bagdad. También gracias a ellos hubo un renacimiento muy importante, los más importantes de la historia del mundo también en cuestiones de arte, de ciencias, de astronomía. Ellos lo que intentaban hacer, y lo hicieron de una manera muy importante, era conectar el mundo moderno en esta época con los conocimientos del mundo antiguo. Entonces ellos traducían los libros antiguos de los griegos, de los hindúes, de los indios, y los traducían al árabe. Y luego estos trabajos traducidos llegaban al resto de Europa y la gente no se da cuenta, pero el renacimiento en Europa, que empezó en Italia, realmente empezó gracias a estos trabajos de los abasidas de Bagdad, de Irak hoy en día, y de los andalusíes, que luego vamos a hablar de los andalusíes, que Al-Ándalus es la parte más importante de este libro y por eso se llama El legado del príncipe de Cachemira, porque el príncipe es de Cachemira. Y Cachemira realmente en este libro, lo curioso es que no tiene mucha importancia en este libro, porque el príncipe nació y es de Cachemira, pero solo domina, diría, un 1 o 2% de este libro, que son los comienzos del libro, para darle algo de contexto al lector, ¿no? Acerca de los orígenes del príncipe. Cachemira se encuentra hoy en día, en una zona muy interesante que está cerca de China, de Rusia, de Afganistán, de Pakistán, está dentro del subcontinente indio, pertenece a la India de hecho, pero también tiene mucha influencia de los musulmanes, los persas, los turcos, del Tíbet también. Cachemira también es muy importante porque para muchos historiadores, los que estudian la religión, sienten que Jesús en su último viaje murió en Cachemira. De hecho, hay como un mausoleo, un monumento en Cachemira que se llama Rozabal, y según muchos musulmanes y cristianos, judíos no, porque los judíos no creen en Jesús, y creen que se murió en Jerusalén. Pero para algunos cristianos y sobre todo musulmanes, que Jesús no era el Hijo de Dios para los musulmanes, sino un profeta muy importante. De hecho, la gente no se da cuenta de la importancia de Jesús para la religión musulmana. De hecho, Jesús en árabe o en la religión musulmana es Isa, Isa, I-S-A o I-S-S-A. Jesús tiene muchísima importancia en la religión musulmana. Sin embargo, no es el Hijo de Dios, sino un profeta. Y también los musulmanes creen en la Virgen María, la concepción inmaculada, pero no es el Hijo de Dios, sino un profeta. Entonces, al tener mucha importancia para los musulmanes, hay algunos musulmanes, en concreto los hamadíes, que piensan que Jesús murió en Cachemira y por eso ellos son como los guardianes de este mausoleo que se llama Rozabal, que se encuentra en Srinagar, que es la capital de Cachemira, y dicen pues ahí está la tumba de Jesús, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a la historia, volvemos a Cachemira. Y aquí nace el protagonista de este libro, que se llama Jita, Jita, como si fuera L-L-I-T-A, Jita. Jita nace en las montañas de Cachemira y él tiene el deseo de descubrir el mundo. Entonces, él encuentra, o por casualidades de la vida, tiene contacto con una embajadora femenina de Córdoba. Y Córdoba entonces era la capital de Al-Ándalus. Al-Ándalus era cuando España, o lo que es España hoy en día, era musulmana, o más o menos el 90% de la geografía de España era musulmana. Entonces fue fundado
por el último príncipe omeya, y los que saben un poco de los omeyas fueron como el primer imperio de los musulmanes. Cuando recién fundado estaba la religión musulmana en el siglo VII, después de Mahoma, después de la muerte de Mahoma, y tenía su base en Damasco. Entonces, el imperio omeya nace en Damasco, nace en Siria, y sus influencias culturales, artísticas, sobre todo en la arquitectura, están basadas en la cultura bizantina. Volvemos otra vez a Constantinopla, el imperio cristiano, pues Siria entonces pertenecía al imperio bizantino. Entonces cuando los musulmanes, de una manera muy rápida, como si fuera un relámpago, cuando conquistan Siria, lógicamente absorben la cultura bizantina que se encuentra en Siria, porque Siria entonces era un país o una región cristiana totalmente. Entonces la gente se convierte en la religión musulmana, pero los omeyas, como la mayoría de los omeyas, viene de los Quraysh, del desierto de Arabia, están, están muy impresionados con la cultura bizantina cristiana. Entonces fusionan lo que pueda haber de entonces de una cultura árabe, pero en sus cimientos, en sus principios, porque realmente cuando la cultura árabe llega a su cima es gracias a una fusión de las culturas persas y bizantinas. Entonces sabemos que los árabes o los musulmanes de Arabia conquistaron lo que es el antiguo imperio persa, absorbieron su cultura y sus costumbres, y también conquistaron la mayoría de lo que era el imperio bizantino, al menos lo que era el imperio bizantino en la parte de Oriente Próximo. Entonces absorben estas dos culturas, las persas y las bizantinas. Entonces los omeyas están muy influidos por la cultura bizantina. Entonces este último príncipe omeya, que fue el único sobreviviente del clan o del imperio omeya, que fueron derrocados por los abasidas. Si ustedes se acuerdan, los abasidas eran los de Bagdad, de Irak. Entonces, hay que entender un poco el contexto también, los que estudiamos la historia. O sea, por ejemplo, en España tiene una visión y una concepción muy romántica de los omeyas, ¿no? Porque ellos vivieron lo que fundó este último príncipe omeya en España, que fue muy bello, ¿no? Maravilloso. Sin embargo, los omeyas, cuando fueron derrocados por los abasidas en la zona de Palestina y en Siria, eran muy corruptos, era una familia muy podrida, muy corrupta, no seguían los principios de la religión musulmana, las leyes islámicas, la mayoría eran borrachos, mujeriegos. em, entonces, este príncipe, que era un niño, se escapó. Su madre, de hecho, era una cristiana bereber, y los bereberes son de la zona del Magreb, de Marruecos hoy en día. Entonces, él está bien recibido en el norte de África y le ayudan llegar desde Marruecos, que está al ladito. Marruecos y España están ahí juntos, le ayudan a llegar a España, ¿no? Entonces es en España donde cree su segundo imperio omeya, que después en el siglo X llega a ser un califato, ¿no? Entonces lo que hicieron en España, sobre todo en Córdoba, fue algo maravilloso. De hecho, yo en todos mis estudios siento que la menos Constantinopla, que soy un amante de Constantinopla y el imperio bizantino, menos Constantinopla, ninguna ciudad, tal vez Bagdad de los abasidas, ninguna ciudad podía rivalizar con la belleza que había en Córdoba.
Y no solamente hablo de belleza estética, estoy hablando de conocimiento. Estamos hablando de conocimientos en ciencias, en astronomía, en arte, en poesía, en literatura, en todos los gremios, ¿no? Lo que destacó de estos primeros califatos o imperios musulmanes, la Abasida, la Fatimí y la Andalusí, por ejemplo, era su gran obsesión con el conocimiento. Entonces hubo muchísimos avances en esta época, ¿no? En las regiones musulmanes cuando los cristianos en Europa estaban en la Edad Oscura, ¿no? Entonces hicieron cosas maravillosas en el Al-Ándalus. Entonces, volviendo a la historia, Gita conoce a una embajadora que se llama Sarai. Y Sarai le hace dar cuenta que hay todo un mundo diferente, muy lejos de las remotas montañas de Cachemira. Entonces él embarca en este viaje, en este recorrido que yo he explicado antes, que recorre lo que es Irán, la tierra de los arios, Bagdad, Damasco, Palestina, Egipto, Constantinopla, hasta Al-Ándalus. El viaje, creo, si no me equivoco, porque escribí el libro en el 2015, creo que el viaje tarda más o menos 20 años en llegar. En este viaje conocí a príncipes, princesas, califas, guerreros, esclavos, poetas, descendientes de faraones, descendientes de los antiguos romanos. Entonces, lo que yo hago en este viaje, y creo que es muy importante destacar este punto y hablar de cuál es la diferencia entre el legado del príncipe de Cachemira y otras novelas históricas. En el legado del príncipe de Cachemira, cualquier persona, hasta el historiador que tiene un doctorado en estudios de Oriente Próximo, sabe que el libro está muy bien investigado. O sea, lo que es la parte investigativa de este libro es muy sólida. O sea, nadie puede discutir ese punto. Pero lo que hago en este libro, para que la aventura o la lectura sea más amena, más interesante, es mezclar un poquito lo que es la historia con la mitología. Ahora, cuando tú mezclas historia con mitología, lógicamente, pues invitas al lector a aprender más, conocer más de las zonas. Entonces, un ejemplo que les puedo poner, cuando llega a la zona de Bagdad, no solamente hablo de lo que está pasando hoy en día con los musulmanes o los abasidas, hablo un poco del contexto histórico de lo que había en Bagdad antes. Entonces sabemos que Bagdad está en Mesopotamia, que es la cuna de la civilización. También estaba la civilización de los babilonios. Entonces hablo de todo eso también. Pero lo curioso es que si tú preguntas, si yo hablo de los acontecimientos históricos y del Corán, por ejemplo, a un musulmán o de los abasidas a un musulmán, para ese musulmán todo es historia. Sin embargo, si yo hablo con un musulmán o un cristiano o un judío acerca de los acontecimientos históricos y la parte religiosa de los babilonios, eso es mitología. Entonces es muy curioso que para cierta gente, ellos, según sus creencias religiosas, eligen cuál es la religión y cuál es la mitología. Ahora, ustedes que me están escuchando, la mayoría son mexicanos, les voy a poner otro contexto para que puedan entender acerca de lo que yo estoy diciendo. Yo puedo ir a una feria del libro. Y de hecho esto me pasó en una feria del libro, no quiero decir la ciudad, me pasó en una feria del libro en el año 2016 cuando estaba presentando el legado del príncipe de Cachemira. Y yo tenía la Biblia entre mis manos y estaba observando el libro. Y yo pregunté al vendedor, digo, ¿de qué se trata este libro? Todo fue un experimento mío para ver qué es lo que me contestó.
de hecho era una señora y me dijo, pues es la Biblia. Y yo fingía hacerle ignorante y hacerme loco. Y dije, bueno, nunca he escuchado la Biblia, ¿me puedes decir de qué se trata? Y se medio ofendió, pero se sorprendió y dijo, no, esa es la palabra de Dios. Y le dije, pero yo he escuchado historias muy extravagantes que vienen de este libro. Por ejemplo, un hombre que construyó un arca donde metió todos los animales en el planeta, un hombre que fue capaz de dividir el mar para llevar al pueblo elegido y luego de repente cerró el mar y mató a todos los egipcios, el faraón y todos los egipcios y sus seguidores, un hombre que camina sobre el agua, historias muy fabulosas. Entonces, ¿esa es la palabra de Dios? Y me dice, sí, claro que sí. Ah, entonces esas historias son verídicas, ocurrieron en la historia. Pues sí, claro. Ah, ok. Entonces, soltó el libro y agarré otro libro, que era el Popol Vuh, que es un libro muy importante para la religión y la cultura y la civilización maya. Y le pregunté a la misma vendedora de qué se trata este libro. Ah, esos son cuentos. Esos son cuentos de los mayas. Y digo, pero es historia, ¿no? Dice, no, 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 son cuentos, son fábulas. Digo, pero no son historias de verdad. No, 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 esos son fábulas. Entonces ahí, sin entrar mucho en el tema, porque estamos entrando en un punto que puede ser algo sensible, tocando la religión, ahí vemos que una persona, según sus creencias religiosas, puede pensar que una historia o un libro con una serie de lo que pueden parecer fábulas o cuentos son verídicos. Sin embargo, otro libro de otra religión, de otra civilización, eso ya es ficción. Eso no es verídico. Eso no es verdad. Entonces, lo mismo puede pasar entre los judíos, cristianos y musulmanes, que siguen los mismos profetas, que siguen el mismo linaje de Abraham, que siguen los mismos profetas, que todos creen en el Antiguo Testamento, porque los cristianos creen en el Antiguo Testamento, los musulmanes creen en el Antiguo Testamento, entonces son religiones muy parecidas. Pero vemos entre esas tres religiones que los judíos pueden decir que el Nuevo Testamento es blasfemia, o el Corán es blasfemia, o Jesús es un impostor. Pero vienen de la misma base. Entonces, ¿cuál es la religión o cuáles son los libros sagrados? Pues bueno, eso siempre depende del contexto de cada uno o la percepción de cada uno según sus creencias religiosas. Y por eso mezclo la mitología con lo que es la religión o la parte histórica, porque nosotros no somos capaces de distinguir cuál fue la parte verídica y cuál fue la mitología. Es muy difícil porque para mucha gente las fábulas que salen de la Biblia pueden ser mitología. Sin embargo, para otra gente son acontecimientos históricos. Y también, pues claro, cuando uno escribe una novela histórica de 500 páginas que tiene mucho contenido histórico, que tiene mucha geografía, necesitas mezclar un poco la mitología para que la lectura sea más ágil, más amena. Los que no dominan la historia constantemente están mirando en el Wikipedia o están mirando en el Google para saber de qué estoy hablando. No obstante, siento que este proceso de aprendizaje es muy divertido y es muy interesante. Todo lo que es aprendizaje para mí es divertido, ¿no? Sobre todo que yo soy licenciado en Relaciones Internacionales y me encanta lo que es el ámbito académico y los estudios. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo hablo de la raza aria, la gente puede pensar en uno de piel blanca, de pelo rubio y de ojos azules, y la gente no sabe que la raza aria viene de la zona de Irán. Y de ahí viene el nombre Irán, la gente de Arián. Y de hecho, en Afganistán, Afganistán es un país vecino a Irán, pero en su día pertenecía
a los pueblos iraníes, el imperio persa, hay un pueblo que se llama Aria, y de hecho una región que se llama Aria. Y no es una invención de los persas, porque el nombre Aria viene de los griegos y de Alejandro Magno, y que el ejército de Alejandro Magno estuvo y conquistó esta región del antiguo imperio persa, que hoy en día se encuentra en Afganistán. Y se llama Aria, y de hecho la raza aria viene de ahí, y por eso lo que yo he dicho antes, el nombre Irán. Entonces, cuando hablan de la raza aria, no hay que mirar más lejos que el país de Irán para saber los orígenes de la raza aria. No tiene nada que ver, la raza aria no tiene nada que ver con Alemania, ni con Estados Unidos, ni mucho menos Europa. Y luego, por ejemplo, hablo de los judíos, de los házaros. Entonces, muchas veces cuando vemos el conflicto que ha surgido en los últimos 70 años entre el pueblo palestino y los israelíes, mucha gente, sobre todo judíos no, de hecho, sobre todo cristianos, dicen que esa tierra pertenece al pueblo israelí o el pueblo israelita, que son dos cosas diferentes, porque un israelí es una persona que nació en el país de hoy en día que se llama Israel. Y un israelita son los de la Biblia, así se puede hacer una distinción. Es igual que los griegos de hoy en día no tienen nada que ver con los antiguos griegos de antaño. O es igual que, por ejemplo, aquí yo vivo en la zona de Quintana Roo, pues lógicamente la gente de sangre son mayas aquí. Pero por la mezcla de sangre, sobre todo por la llegada de los de chinos o de españoles, pues no son iguales los mayas de Quintana Roo con los mayas de antaño. Entonces hay que hacer una distinción. Entonces, cuando la gente habla del pueblo israelí, digo sí, pero de sangre ese pueblo israelí casi ya no existe. Ya están todos muertos. Es igual que los antiguos persas, ¿dónde están? O los antiguos babilonios, ¿dónde están? O los antiguos aztecas o griegos o bizantinos, ¿dónde están? ¿No? Entonces, de hecho, los israelíes de hoy en día que ocupan Israel y llevan 70 años ocupando lo que era Palestina, son de un pueblo túrquico de la zona de Mongolia. Y ellos estuvieron varios siglos en el Cáucaso. Es una zona que se encuentra entre Kazajstán, Ucrania y más o menos Georgia, en los Cáucasos, en las montañas. Y ellos son un pueblo túrquico que tienen sus orígenes en la zona muy cerca de Mongolia, y los israelíes de hoy en día son descendientes de estos házaros, y de hecho tiene poco que ver con el pueblo israelita de antaño o de la Biblia. Y de hecho, según estudios de ADN, la única población que puede jactarse de tener algo de sangre de ese antiguo pueblo israelí son los palestinos. Entonces es muy curioso, ¿no? Entonces aprendemos muchísimas cosas acerca de la historia y embarca una región enorme. O sea, yo no hablo solamente del Al-Ándalus. En este libro hablo de esto, ¿no? De las tierras de los arias, de Irán, de Mesopotamia, de Irak, de Damasco, de Siria, de Egipto, de Constantinopla, de los bizantinos, de los omeyas, de los abasidas, algunos que salieron de Irán también. Entonces, el príncipe tarda más o menos 20 años en llegar al Andaluz, que para él era como la tierra prometida, porque su sueño era llegar al Andaluz, esta tierra prometida, lo que es el paraíso terrenal según las descripciones de Sarai. Ustedes se acuerdan de Sarai, es la embajadora andalusí que habló con Gita acerca de su tierra al Andaluz. Entonces por fin llega. Y las dos ciudades más importantes en esa época, porque la gente cuando habla del Al-Ándalus, siempre habla de Córdoba, Sevilla y Granada. Sin embargo, Granada fue muy posterior. Granada fue de los nazaríes. Sin embargo, de los omeyas, la ciudad más importante era Córdoba.
y en mucho menos grado, pues Sevilla, lo que hoy en día puede ser Sevilla. Y Sevilla también fue posterior con los almohades, pero Córdoba es el premio, ¿no? Entonces, cuando llega a Córdoba, por fin llega a su paraíso terrenal. Entonces, lo bueno de este libro también no es solamente el conocimiento histórico o cultural que puedes adquirir o aprender a través de este libro, sino también sientes que viajas por todo el mundo, de la India hasta España, y describo las ciudades de una manera mítica. Tú realmente sientes que yo te estoy llevando de la mano hasta la ciudad y tú estás viviendo esa ciudad. Hay algunas descripciones de ciudades, por ejemplo, Córdoba o Damasco, Bagdad, que solamente la descripción de la ciudad y los monumentos y los palacios y las mezquitas o iglesias, o por ejemplo Constantinopla, por supuesto, son 6 o 7 páginas de pura descripción de la ciudad, ¿no? Entonces yo creo que es el punto más importante de ese libro, según lo que me comentan mis lectores, ¿no? O sea, a mí me encanta hablar con los lectores, saber cuáles son sus opiniones, sus observaciones. Entonces, la observación que viene de 90% de mis lectores es eso, ¿no? Lo que más agradece son las descripciones de las ciudades, ¿no? Em, lo que también hago con este libro, que es un punto, no creo que sea un punto sensible, sobre todo cuando estás hablando con adultos y gente de la universidad, cargo este libro con elementos eróticos y hay algunas escenas muy espeluznantes y muy violentas en este libro. Y la gente me pregunta, pero ¿por qué lo hiciste, no? Hay dos motivos. El primer motivo es porque es la realidad. O sea, hay que entender que cuando encendemos las noticias y vemos una guerra en Afganistán, una guerra en Irak o una guerra en antiguo Yugoslavia, por ejemplo, siempre vemos las bombas, vemos los misiles, vemos las explosiones, pero no tenemos nunca una cámara dentro de ese edificio cuando cae el misil y qué es lo que pasa con la gente que está dentro de ese edificio, ¿no? Em, y también hay que tener en cuenta que una batalla entre un ejército cristiano y un ejército musulmán contra otro ejército musulmán, 10.000 de un lado, 15.000 de otro lado, estamos hablando de 25.000 hombres que se están matando entre ellos para sobrevivir. Y esas batallas duraban 6 o 7 días y no había descansos, no había, ok, ya, ya es el halftime como si fuera el Super Bowl, y entonces vamos a tomar un descanso. No hay descanso. Entonces, uno se puede imaginar lo que es estar en medio de una guerra entre 25.000 hombres. Imagínense, no sé si ustedes han estado, yo sí, han estado en un concierto de 1,000 o 2,000 o 3,000 o 5,000 personas y tú estás ahí en medio y de repente sientes el calor, sientes el mareo y quieres salir y como hay 2,000 o 3,000 personas, no sales de ahí. Ahora tú multiplica 2,000 o 3,000 personas hasta llegar a 25,000 personas. Y esos 25,000 personas no están bailando ni escuchando música, se están matando entre ellos. Entonces tú tienes que salir entre los escombros, que son pedazos de piernas y pedazos de manos y corazones y cuerpos degollados y trozos de cabeza. O sea, yo quería que mis lectores realmente vivieran lo que vivían los soldados o los inocentes o campesinos que estaban involucrados en estas guerras en esa época. Entonces, hay mucha violencia en el libro, pero creo que tiene que hacer justicia a lo que la gente vivía en esa época para que el lector lo pudiera vivir también, y sentir un trozo de lo que sería ser un soldado o un participante, porque muchos estaban obligados a pelearse
en una guerra que podía durar 6 o 7 días. De hecho, hay un capítulo en este libro que se llama Nubes Rojas. Y se llaman Nubes Rojas porque mientras yo estaba llevando a cabo la investigación de ese libro, yo leí la descripción de creo que era un pastor de una pequeña ermita cerca de la zona de Castilla-La Mancha que presenció una batalla de 6 días. Y él dijo que cuando la gente empezó a pelearse o matarse entre ellos, de toda la sangre que había una nube de polvo. Porque claro, cuando tú te estás peleando con alguien y son 25,000 personas, pues sube una nube de polvo. Pues con la cantidad de sangre que había, se mezclaba la sangre con ese polvo y creaba un efecto de una nube roja que duraba 6 o 7 días. Entonces este pastor o este padre o este monje de la ermita lo describió de esta manera para que ustedes tengan alguna idea de cómo sería de espeluznante una batalla o una guerra así. También el erotismo, o sea, yo creo que hay muchos escritores que se espantan o se sienten tímidos o sienten que no están a la altura de hacer una escena erótica. Pero yo siento que como un escritor no se debe ver. O sea, el sexo es totalmente normal y corriente. O sea, en una pareja es igual que beber o comer, es algo que existe, es algo real y no hay que sentirse avergonzado del erotismo y por supuesto también da para una buena lectura, una lectura más divertida. Entonces hay algunas escenas eróticas en este libro que pueden durar 4 o 5 páginas. Me gusta mucho describir el erotismo en mis libros porque es sumamente difícil y a mí me gusta aceptar ese reto y describir una escena erótica porque es lo más difícil, es sumamente difícil para cualquier escritor. Entonces me gusta retarme de esa manera. Em, la reacción de este libro, tengo que decir, fue muy positivo. Fue una reacción muy positiva en el sentido de que antes de que el libro se publicara, el honorable Ayuntamiento de Granada, en Andalucía, ya me abrió las puertas al Cuarto Real, que es un palacio árabe musulmán que tiene varios siglos de historia, y me abrieron el Cuarto Real para presentar y hacer el lanzamiento oficial de este libro. Fue todo un honor para mí. Em, la reacción en España, sobre todo en Andalucía, fue brutal. O sea, el libro se vendió muy bien. Estuve de gira muy poco tiempo, 3 o 4 meses. Siento que tiene que haber estado un año de gira con este libro en España. Pero por eso consecutivamente hicimos 3 o 4 o 5 giras con este libro en España, en vez de hacer una gira concentrada. También el libro funcionó muy, muy, muy bien en Madrid. Aquí en México la reacción no fue igual que en España y es normal porque estamos hablando de un legado y una historia del pasado de España, al Andaluz. Entonces hay más furor y más curiosidad en España para saber de qué se trata este libro. Y es normal, ¿no? En México funcionó muy bien. Siento que las novelas históricas muy largas no tienen el mismo tirón que pueden tener en España. Pero en Puebla el libro funcionó muy bien. En Puebla hice muchas conferencias. De hecho, más de 5,000 personas han venido a ver mis presentaciones en Puebla. Puebla es una ciudad que aprecia mis libros mucho. También en Aguascalientes el libro fue muy bien recibido. De hecho, rindieron un homenaje a este libro en el Club Campestre de Aguascalientes, que fue en el mes de noviembre de 2016. Y fue la última vez que presenté este libro en México, que fue en noviembre de 2016. Ahora estoy hablando mucho del legado del príncipe de Cachemira, por lo que dije al principio de esta conferencia, porque ahora hemos decidido sacar una versión en inglés para lanzar en Estados Unidos. Y por supuesto estoy esperando lanzar Lágrimas de Arena, que es la segunda parte de este libro, que está basado 2 siglos después
en la época de las cruzadas, las famosas guerras entre los cristianos y los musulmanes por la tierra sagrada. Yo me siento muy orgulloso del legado del príncipe de Cachemira. Fue todo un gran trabajo de una manera explosiva. Saber ahora que escribió una novela histórica de casi 500 páginas en cuestión de medio año, 5 meses, creo que tardé 5 meses en escribir este libro. Me siento muy orgulloso de este libro. Estamos en negociaciones ahora con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo para ver si la librería Carácter puede tener algunos ejemplares de este libro para que los alumnos lo puedan adquirir. Y yo estoy aquí por ustedes, por si tienen preguntas, si quieren saber más acerca de mí, acerca de mis libros. Me pueden encontrar en el Facebook, que es mi nombre, Reza Emilio Juma, mi apellido es Juma, o pueden entrar a mi página web, que es rezaemiliojuma.com, o simplemente buscan el legado del príncipe de Cachemira. Yo creo que el director de la biblioteca, el doctor Jorge Peña, también tiene algo que decir acerca de este libro, que él lo compró y él ya lo ha leído. Entonces tengo mucha curiosidad para saber qué va a decir acerca de este libro. Y otra vez estoy muy honrado, muy agradecido por esa invitación por la parte de la FUL. Muchísimas gracias por dejarme participar otra vez en la Feria Universitaria del Libro y espero verlos pronto el año que viene y presencial esta vez, ojalá. Y nada, aquí yo me despido y muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Agradezco al maestro Reza Emilio Yuma la presentación de su libro El legado del príncipe de Cachemira. Ha sido un muy breve viaje de la mano del autor. Viaje de 30 años que lleva al protagonista, Gita, descendiente de Alejandro Magno, de un extremo a otro del mundo, donde la historia real, objetiva, se cruza violentamente con las emociones de encuentros inesperados, con príncipes, princesas, guerreros y tantos otros. Seguro de que andando y andando se encuentra consigo mismo en este largo y asombroso viaje. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia. Maestro Reza Emilio, muchas gracias por su libro. Esperamos la segunda parte, Lágrimas de Arena. Gracias a todas y todos por su asistencia. La FUL agradece tu asistencia.